¿De qué se trata el Evangelio? Yo espero que hoy ustedes me acompañen, que realmente hagan un esfuerzo por recibir y entender este mensaje. ¿De qué se trata el Evangelio? Bueno, hemos hablado del Evangelio muchas veces, de muchas maneras, dando el único mensaje que es verdaderamente el Evangelio. Pero si preguntamos, el mundo entero, creyentes y no creyentes, piensan que el Evangelio es salud, dinero y felicidad. Y como el Evangelio es conocido como las buenas noticias, entonces las buenas noticias son esas: salud, dinero y ¿qué más? Felicidad. Ese tema reúne a muchas personas. Muchas personas han ido por muchos años a la iglesia a que les diga: tú tienes problemas financieros, ven a Jesús. Él destruirá esos problemas financieros. O tienes problemas de salud, ven a Jesús. O eres infeliz, tienes problemas emocionales, ven a Jesús. Y entonces se confundió el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Amados, quiero decirles que no hay sino un Evangelio. Les voy a contar algo que pasó. Le prediqué a alguien. Le prediqué el Evangelio de Jesucristo. Y se enojó conmigo. Y me dijo que eso no, él era un creyente. Bueno, él es un creyente. Bueno, él dice ser un creyente. Y me dijo: no, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre a usted decirme todo esto? El Evangelio es una vida abundante. Y le dije: ese es un texto sacado de contexto. Dijo: no, el Señor vino dijo: Satanás vino a matar, robar y destruir. Él es el que está haciendo eso. Y le dije: ese es un texto sacado de contexto. Si usted lee todo ese texto, no dice que Satanás vino a matar, a robar y a destruir. Habla de los pastores. Es un texto completo que habla sobre los pastores. Y son los que enseñan el otro evangelio, los que vienen a robar, a matar y a destruir. Entonces me dijo: ¿cómo así? ¿Qué me está diciendo? Y bueno, enojado, le dije: usted no puede sacar el texto del contexto para decir lo que usted quiere decir, y eso es lo que han hecho con nosotros. Leámoslo. No quiero. Y se enojó porque le prediqué el evangelio. La gente tiene la idea de otro evangelio, un evangelio sin información, un evangelio donde usted solamente cree, así no entienda. Y lo que tiene que creer realmente, el fondo de lo que tiene que creer, es que se le va a solucionar toda su vida. Y entonces eso es lo que reciben como evangelio. Y cuando se enfrentan a una predicación como la que vamos a hablar hoy, que es conocimiento, vamos a usar el lenguaje que utilizan las escrituras para describir lo que es el evangelio. Las personas están hablando de un evangelio sin Cristo, o hablando de un evangelio sin la obra de Cristo, o hablando de un evangelio
sin el objetivo de la obra de Cristo y de la vida de Cristo, que es la sustitución. Entonces, cuando hablamos de sustitución, cuando hablamos utilizamos todo este lenguaje que el apóstol usa, justificación y todo lo demás, ¿de qué está hablando? De hecho, ustedes junto a nosotros estuvieron algunas personas que no pudieron recibir este evangelio. ¿Por qué? Porque les gusta más el otro evangelio. Pero el otro evangelio es un evangelio que nace de una historia que sacan de la Biblia y componen su propio evangelio, pero no es el evangelio. ¿A qué me refiero? ¿Cuántos de ustedes vieron la última película de Noé? Donde habían unas rocas grandes que eran los ángeles, ¿cierto? ¿Sí la vieron? Bueno. O Moisés, ¿cierto? O ¿cuál fue la otra? Había otra, bueno. Ellos tomaron la idea de Noé, y a partir de Noé hicieron una historia, la historia que quisieron. Pero esa no es la historia que cuenta la Biblia. ¿Cuántos entienden esto? Tomaron la idea de la Biblia, pero no era la historia de la Biblia. Se hicieron su propia historia a partir de la historia de la Biblia. Así la gente se hizo su propio evangelio a partir del evangelio que está en las Escrituras. Y entonces esto es muy serio, porque entonces el tema es, ¿y este pastor de qué es que está predicando? ¿Quién va a retener todo esto que él está diciendo? Hermano, el evangelio yo no lo puedo moldear al oído del oyente. El evangelio es uno y debemos recibirlo como es. ¿Usted se imagina o ha escuchado o ha leído en las Escrituras que a la cruz de Cristo primero la pulieron, le echaron lija y le pusieron barniz y la suavizaron completamente, y los clavos también los suavizaron para que no fueran tan clavos? Y el martillo lo hicieron no tan grande para que no fuera tan martillo. ¿Sí han escuchado eso? Eso es suavizar el evangelio. Hablar de la cruz es hablar de muerte. Hablar de la cruz es hablar de una cruz áspera. Hablar de los clavos, hablar de la sangre, hablar de la muerte de Cristo en la cruz es una muerte violenta, real, como fue. Entonces pasemos por encima de esto y no contemos de lo de la cruz, porque es muy crudo. Suavicémoslo. Y entonces suavicemos el evangelio. ¿Cómo podemos hablar del evangelio? Ya claro, hablemos no hablemos de pecado, porque la gente se ofende con el pecado. Hablemos más bien de autoestima. La gente tiene problemas de autoestima. Digámosle que el Señor murió en la cruz para arreglar su autoestima. Y digámosle que la gente tiene problemas de heridas en su corazón. Digámosle que el Señor murió en la cruz para para sanar, suavizar su corazón. O la gente tiene problemas financieros. Digámosle que Jesús murió en la cruz para arreglar sus problemas financieros. Claro, ante ese mensaje, ¿qué pasa? La gente llega. Se me van a arreglar los problemas financieros. Mi autoestima va a crecer. Mi corazón va a ser sanado. Así que yo quiero hacer hoy un ejercicio que yo lo llamé cuando uno está aprendiendo a leer, ¿qué es lo primero que le enseñan? Las vocales. Hoy vamos a ver la A, la E, la I, la O y la U del evangelio. Y para que usted entienda la A, la E, la I, la O, la U del evangelio, tiene que escuchar toda la enseñanza, porque eso está solo al final. Necesitamos hacer una introducción. Entonces, con esta breve introducción, amados, vamos a leer las Sagradas Escrituras.
¿Qué dice? Juan 10 desde el 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Bueno, quiero que ustedes lo sepan y que lo tengan claro en su mente y en su corazón. Nuestra fe tiene como fundamento un libro. ¿Cuál es ese libro? La palabra de Dios. Una historia, un evangelio. De esto se trata las Escrituras. Un libro, de esto se trata el glorioso evangelio. Un libro, una historia, un evangelio. ¿Cuál es ese libro? Bueno, las Escrituras. Esto lo sabemos, ¿cierto? Nuestra única fuente y norma de fe y conducta, las Escrituras. La única verdad santificadora. Santifícanos con tu verdad, tu palabra es verdad. Este es el libro infalible. Este es el libro que contiene la voz de Dios. La máxima verdad. Toda la verdad, la única verdad está aquí registrado. Es un libro totalmente lleno de autoridad que muestra la voluntad de Dios. La voluntad de Dios innegociable. Escúchenme por favor. Por favor, no se me vayan a perder esto. Porque necesitamos entenderlo. De aquí debemos entender que es el libro que transforma vidas. Hace 8 días vimos el Salmo 19, que dice: la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. Este es un libro transformador de vida. Este libro es absolutamente veraz en cada palabra. Cada palabra es la voz de Dios en su texto original. Perder o quitar una sola palabra de este libro es perder una palabra que tiene poder santificador para nuestras vidas. Esta es la palabra de Dios. La palabra de Dios escrita por Dios, que nos ayuda a conocer a Dios y amar a Dios. Pablo escribió: toda la palabra es inspirada por Dios. Cada palabra fue inspirada por Dios sin excepción. Cada palabra que fue escrita en las Sagradas Escrituras, Dios afirma que Él mismo la exhaló. Cada palabra que está aquí escrita se desprende de Dios, tiene un propósito. Salió de Dios, Dios es la fuente. Tiene el propósito de enseñarnos. La palabra es tan inspirada como los 10 mandamientos en el monte, en el Éxodo 31. ¿Recuerdan ese texto? Mire lo que dice, 31:18 dice: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio. ¿Quién las entregó a Moisés? Dios. Tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. ¿Quién escribió esas tablas? Dios mismo, el dedo de Dios. Nosotros debemos ver las Escrituras así, escritas por el dedo de Dios. La fuente de las Escrituras es 100% divina, 100%. Ahora, el lenguaje utilizado es 100% humano. Sí, el hombre intervino, pero la inspiración fue divina. El lenguaje es 100% humano, el mensaje es 100% divino. Ahora, debemos verlo como un mensaje inspirado por Dios, que sale de Dios, se desprende de Dios, la fuente es Dios. Un mensaje que expele, la forma correcta de decirlo es que expele Dios. Dios lo arroja, Dios lo lanza, Dios lo echa, Dios lo expulsa, Dios lo envía, Dios lo exhala. La fuente es Dios, el mensaje es de Dios.
Y como el mensaje es de Dios, tiene los propósitos de Dios. Y el poder que acompaña este mensaje es de Dios. Y la gloria del resultado de este mensaje es para Dios. Entonces, el Evangelio tiene que ver con este libro. Primer punto, tiene que ver con este libro. ¿Cómo se llama este libro? La palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Segundo, se trata de una historia. Este libro se trata de una historia. ¿Cuál es esa historia? Es la historia de un cordero. Y entonces, si usted lo quiere anotar, en primera de Pedro 1:18 habla de un cordero sin mancha y contaminación. En Apocalipsis 13 dice que el cordero fue inmolado desde el principio del mundo. Es la historia de un cordero. En Génesis 3:21 señala la presentación del cordero. Es la historia del primer sustituto por el pecado. Es la representación del cordero. Se trata, la historia que usted encuentra en las Escrituras es sobre un cordero. En Juan 1:29 anuncia la venida de ese cordero. En Apocalipsis 6:16 cuenta la ira de ese cordero, la ira del cordero. Y en Apocalipsis 5:12 anuncia el cordero triunfante. Entonces, desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia nos cuenta una historia. ¿De quién se trata esa historia? De un cordero, del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. De esto se trata, esa es la historia. Ahora, es un libro con una historia, con un evangelio. Seguimos. Este cordero, la Biblia nos cuenta de la historia de Cristo, el Cordero de Dios. Este cordero que estaba preencarnado, que existía antes de todas las cosas, encarnado en la persona de Jesucristo y glorificado. Esta historia del cordero nos anuncia el evangelio. Un evangelio, uno. Así que lo mínimo que un creyente debe saber es: Cristo murió por tus pecados. Eso es lo mínimo que un creyente debe saber. Pero el evangelio es mucho más que eso. Y aquí es donde nosotros debemos entrar con conciencia a entenderlo. Nosotros nos esforzamos y ustedes ven, por ejemplo, viene este campeonato de fútbol y entonces dice: este juega con este, estos son de la primera y estos son de la segunda, y este juega con este, y si este le falta un punto, y van en la mitad y dice: no, le falta un punto, y el otro le falta 3 puntos, y el otro 5, no, el otro está quedando, el otro tiene que ganar 1-0, pero si este pierde 3-0, entonces este entra porque el 1-0 que hace es... ¿Sí lo han escuchado? Y la gente se esfuerza en entender esto. ¿Cuántos lo saben? Ustedes ven a las personas viendo una novela y dicen: pero esa luego no es la esposa. No, sí, pero es que es la amante del hermano. Pero ¿cómo así si el hermano anda con...? Y hay un enredo, pero usted le pregunta al que ve la novela y se ha esforzado en entenderla toda. Hay cosas que nos hemos esforzado a entender. Pero cuando hablamos del evangelio decimos: esto es muy ladrilludo, esto está lleno de conceptos, esto está complicado. Le ofrecen a usted un salario importante, muy importante, y le dice: pero usted tiene que aprenderse todo el sistema operativo de la empresa. Le lleva en la capacitación por lo menos 3 meses. Y usted dice: mire, así me lleve 6. Pero por esa plática, ¿qué voy a hacer? Me lo voy a aprender. Porque hay una remuneración. Pero te digo, la remuneración de entender el evangelio es eterna. Y necesitamos esforzarnos. Usted dice: es que mire, yo no estudié, yo fui un ignoramus, a mí mis padres no me dieron colegiatura. Le digo: bueno, hermano, pues es hora de empezar a aprender. Hoy le vamos a enseñar ¿y la U de qué?
del Evangelio. Algún día tenemos que empezar a aprender. Hermanos, si usted no entiende, entonces ¿en qué va a creer? Ah, no, yo no necesito entender para creer. Entonces le pueden estar diciendo una mentira y usted puede estar creyendo en mentiras. Y quiero decirte, amado hermano, que está mucho más perdido una persona que cree en una mentira que aquel que está en el mundo. Porque el que está en el mundo de alguna forma dice: estoy perdido, tengo un problema con Dios. Pero el que cree tener una verdad, el que está en una religión falsa, se siente ¿qué? Seguro. Y no va a buscar a Dios diciendo: Señor, estoy perdido. Porque ya tiene en su haber una mentira en la cual creer, y esa mentira para él es su verdad. No vamos a tomar atajos. Usted tiene que entender esto. O lo entendemos o lo entendemos, porque la vida eterna es conocimiento de Dios, capacidad intelectual de poder analizar los hechos, concluir, tomar decisión y poder articular aquello que creo. Por favor, explíqueselo a la persona que está a su lado. Mi amor, por favor, se lo explica. Explícaselo a alguien, explícaselo. ¿Cuáles son los elementos? Hermano, imagínense, yo no sé si ustedes lo saben, yo estuve 17 años en una iglesia donde no conocía el Evangelio. Y más de uno sabe que le entregamos alma, corazón y vida a un sistema, a una estrategia. Sin entender nada. ¿Qué debíamos estudiar? El sueño y la visión de un hombre, pero no nacía de las Escrituras una nueva revelación. Si la Biblia es suficiente, no necesitamos una nueva revelación, pero estábamos tras ello. ¿Alguien puede estar en el error y pensar que está abrazando la verdad? Porque no se detiene a entender estas cosas. Así que yo les voy a dar el mínimo porque aunque esto que les voy a decir no es mi punto de vista, es el Evangelio. Quiero decirle que usted necesita abrazar cada una de estas palabras. Es como si usted dijera: bueno, el Evangelio es un gran tren que nos va a llevar al reino de los cielos. Usted no ocupa todo el tren, usted se agarra solamente de un pedacito de este Evangelio, porque abarcarlo todo es muy grande. Pero si usted se agarra de este tren, su entrada, su entrada va a ser segura al reino de los cielos. Este tren, el tren del Evangelio, va al reino de los cielos. Y necesitamos entenderlo. Entonces, vamos a hablar del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Y qué contiene el Evangelio? Y usted debe entenderlo. Y necesitamos hablar de esto. El contenido del Evangelio. Usted lo ha hecho muchas veces. Bueno, vamos a repetirlo, no nos hace daño. ¿Cierto? Entonces, primero, el Evangelio tiene estos elementos. Somos pecadores. Dios creó todo perfecto,
pero el hombre pecó. Esto es parte del Evangelio. Como creación, el hombre está bajo la autoridad de Dios y rinde cuentas a Dios. Esto es el Evangelio. Todos hemos quebrantado la ley de Dios y por consiguiente merecemos la justa ira de Dios como retribución, consecuencia a nuestro pecado. Pero Dios en su misericordia estableció un plan para salvación, para salvar a su pueblo de sus consecuencias. Este plan es el Evangelio. La obra perfecta de Jesucristo, el Hijo Santo de Dios, que nos da salvación y restaura nuestra relación con Dios. La salvación no es obra nuestra, sino la obra redentora de Cristo por su pueblo. Y el Evangelio tiene tres elementos indivisibles. Necesitamos hablar de esto. Esto es el Evangelio. Si usted va a hablar el Evangelio y en el Evangelio no está la persona de Jesucristo, la obra de Jesucristo y la justificación al creyente, la sustitución al creyente, entonces no está completo el Evangelio. Si usted habla solo de Jesús y le dice a una persona: mira Jesús, sé como Jesús, habla como Jesús, huele como Jesús, entonces vas a poner sobre esta persona, sobre sus hombros, una responsabilidad gigantesca, moralismo, y él va a tratar de ser como Jesús. ¿Me entiende? Pero Jesús, sin el Evangelio, el hombre no puede sostener, no puede ser como Jesús, porque la exigencia es muy alta. Y entonces será un hombre moralista que tratará de parecerse a Jesús sin transformación. ¿Cuántos entienden esto? Pero si yo le hablo a una persona de Jesús, de quién es Jesús, y del nombre del Dios, del eterno, del santo, de Jesús. Y ahorita me voy a tomar el tiempo para describirlo. Y digo todas las características de este Dios encarnado, de Jesús, del eterno, del primero, del último, del alfa, del omega. Entonces, si yo hablo de esto y hablo del Evangelio, que el Evangelio es: Jesús muere en la cruz, pagando por nuestros pecados, en una satisfacción total al Padre, entregándose en una ofrenda satisfactoria al Padre por nuestros pecados. Jesús es sepultado, Jesús resucita, Jesús asciende a los cielos, Jesús intercede por nosotros, Jesús volverá. Ese es el Evangelio. Estos son los elementos que componen el Evangelio. ¿Por qué vamos a hablar de otras cosas si eso no es el Evangelio? Esto es el Evangelio. No, pero metámosle algo de otras cosas. No se puede. Está completo. Y nosotros no podemos añadirle a lo que está completo. Ahora, tenemos la persona de Jesucristo en su gloria, tenemos la obra de Cristo. Esto es el Evangelio: hablar de Cristo, hablar de su obra. Pero si no hablamos de sustitución, entonces ¿cómo se aplica a nuestras vidas? Entonces vamos a empezar con estos elementos tres que tienen el Evangelio. Primero, la persona de Jesucristo, la obra de Jesucristo y la sustitución, ¿cierto? Les voy a hablar primero de la persona de Jesucristo. Le voy a decir qué dice la Biblia del Señor Jesucristo en los últimos 7 libros de la Biblia. Les iba a traer qué decía en cada uno de los libros de la Biblia. Cómo es conocido Jesús en Génesis, en Éxodo, en Levíticos, en Deuteronomio. Pero sería muy extenso. Se los voy a hacer llegar de otra forma. Voy a tomar solamente los 7 últimos libros de las Escrituras. La persona de Jesucristo en la primera de Pedro Él es la piedra viva en el libro de Pedro. Él es el príncipe de los pastores en primera de Pedro. En segunda de Pedro, Él es el lucero de la mañana que sale en nuestros corazones.
En Primera de Juan, Él es la propiciación por nuestros pecados. En Primera de Juan. En Primera de Juan, Él es el amor. En Segunda de Juan, Él es el Hijo de Dios que ha venido en carne. En Tercera de Juan, Él es la verdad. En el libro de Judas, el Señor, Él es el Señor que vino con sus santas decenas de millares, el que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con grande alegría. Él es el único y sabio Dios, nuestro Salvador. Y en Apocalipsis, Él es el único y sabio Dios. En Apocalipsis Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero hablemos solo del libro de Apocalipsis, solamente uno, solamente un libro. Mire lo que declara el libro de Apocalipsis de la persona de Jesucristo. Usted no puede hablar del Evangelio si no habla de la persona de Jesucristo, si no habla de toda su gloria, de toda su exaltación, de su supremacía. ¿Cómo podemos hablar del Evangelio? Entonces, usted mire en el libro de Apocalipsis, solamente en el capítulo 1, el verso 5, usted encuentra esto de Jesucristo. Y Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Este es Jesucristo en las Escrituras, en el libro de Apocalipsis. Yo soy el primero y el último, y el que vivo y el que estuve muerto, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, el primero y el postrero, el que tiene la espada aguda de 2 filos. El libro de Apocalipsis describe así a Jesucristo. Pero nosotros queremos un resumen. No, hablé todo eso. Jesús, yo ya creo en esto. No me diga tantas cosas. Hermano, este libro se trata de Él. Y si usted es un cristiano es porque usted quiere conocer a Dios, porque usted quiere la vida eterna, usted quiere esto. Esta es la naturaleza del creyente. Dame más de Cristo, quiero a Cristo, es a Cristo lo que quiero. Yo vengo a oír de Cristo, yo quiero saber de Cristo, yo quiero oler a Cristo como resultado de conocer a Cristo, de caminar con Cristo, de entender. La Biblia, el libro de Apocalipsis lo llama el Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llamas de fuego y pies semejante al bronce bruñido. Eso lo dice Apocalipsis 2:18. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Este es Jesucristo. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre. Jesucristo. He aquí el amén. Así es conocido Jesucristo, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. El león de la tribu de Judá, la raíz de David. El que montaba se llama fiel y verdadero y su nombre es Verbo de Dios. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Yo soy la raíz del linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿De quién estamos hablando? ¿De quién estamos hablando? El Evangelio tiene un protagonista. ¿Quién es? Jesucristo. ¿A quién venimos a escuchar? ¿De quién venimos a escuchar? ¿A quién queremos oír? A Jesucristo. ¿De quién queremos oír? De Jesucristo. ¿Con quién nos debemos relacionar? ¿Qué mano debemos tomar? ¿A quién debemos seguir? A Jesucristo. Él es el por qué nos reunimos en esta mañana. Él es el porqué de todas las cosas. Todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Las visibles y las invisibles. Pastor, ¿no tiene otro tema? No, no tenemos otro tema. Dígale a la persona que está a su lado, le tengo una buena noticia. Nuestro único tema en este lugar se llama Jesucristo.
Ahora, ¿la cogemos? ¿Cierto que sí? Quiero decirles por qué. Bueno, imagínense que usted va a predicar el Evangelio. Entonces, bueno, claro, la gente dice, no, yo estoy predicando el Evangelio. Entonces, él va y hace un resumen del Evangelio y dice, le voy a predicar a esta persona, y llega y se le acerca y le dice, Jesús te ama. Ya le estoy predicando el Evangelio, Jesús te ama. No, ese no es el Evangelio. Mire todo el cuerpo doctrinal que tiene el Evangelio. Entonces, podemos decir que Dios te ama viene a ser solamente una parte del cuerpo. ¿Me hago entender? Del cuerpo doctrinal. ¿Qué debemos hacer? ¿Usted quiere predicar el Evangelio? Bueno, entonces la tarea no es dar un resumen de Dios te bendiga. Le estoy predicando el Evangelio. ¿Por qué no? Yo siempre que le digo, Dios te bendiga. No, pues imagínense, en cualquier momento se tira de rodillas esa persona. ¿Usted quiere ver una conversión? Una persona salva porque usted le predica el Evangelio, entonces debe predicarle todo el Evangelio. Y usted tiene que hacerlo. Ahora, ¿cómo se hace? Bueno, yo no estoy haciendo algo que no haya hecho. Me acerqué a alguien y le hablé sobre el Evangelio. Y le dije, es un tema extenso, importante y trascendental. Necesito explicarle qué es el Evangelio. Necesito que tengamos una reunión y hablamos del Evangelio. Y entonces mi invitación para él es, venga, que quiero hablarle del Evangelio. Entonces usted sienta a esa persona y le habla de tres cosas: la persona de Jesucristo, la obra de Jesucristo y la sustitución. Entonces, ¿usted cómo le va a presentar a Jesús? Bueno, mira, yo vengo a hablarte del Jesús que tú conoces. No, partamos por ahí. No lo conoce. Entonces tú tienes que tener un conocimiento de Jesús. ¿Quién es Jesús para ti? De las cosas que te dije, ¿cuál te acuerdas? De las que te acabo de decir de Cristo, ¿cuál te acuerdas? Nosotros necesitamos estudiar e ir a las Escrituras y tener un concepto de Jesús claro, para que podamos enseñar a un Cristo poderoso, glorioso, supremo en su totalidad, toda la magnitud de Cristo. Porque cuando tú presentas a este Cristo, al Dios hecho carne, a Dios que se encarna, al Cordero de Dios, al Rey del cielo, al juez del universo entero, cuando tú presentas al Hijo de Dios en su total magnitud, y luego pasas a la siguiente parte, que es la obra redentora de Cristo, entonces cuando tú llegues a la obra de Cristo, esta persona va a decir, no va a ver a Jesús como un mero hombre, sino va a decir, realmente fue Dios quien muere en la cruz. Cuando conocen su obra, y usted va a poder entregarle a una persona una responsabilidad tan grande como los cielos, y le dices, mira lo que está pasando. Tú estás escuchando de Jesucristo, Dios hecho carne, y de este Jesús que es Dios hecho carne muriendo en la cruz. ¿Qué vas a hacer con esto? Entonces vas a poner sobre ellos una verdadera responsabilidad. Y no va a ser una invitación como la de, hay un mendigo en la puerta, porque esa fue la obra que se hizo famosa, fue un pintor.
que hizo a Jesús como un mendigo en la puerta de una iglesia, de una casa, tocando y diciéndolo: si alguien oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y desde ahí sacaron este texto de Apocalipsis 3:20 de contexto y enseñan a un Jesús que está en las puertas de los corazones de los hombres, suplicando para que lo dejen entrar. Ese no es el Jesús de las Escrituras. ¿Cuántos lo saben? De ninguna manera. Estamos hablando, hermano, del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Estamos hablando de Dios hecho carne, que tiene el poder de abrir los corazones, de iluminarnos con la luz del Evangelio, o cerrar los corazones e entenebrecerlos, porque Él tiene el poder. ¿Cuántos lo saben? Así que, ¿a quién vamos a presentar? ¿A un mendigo que está suplicando que le abran la puerta de su corazón? Ese no es el Jesús de las Escrituras. ¿O le vamos a presentar a un Rey glorioso, a un Dios santo, eterno, poderoso, que nos amó, se entregó por nosotros en la cruz? ¿Qué vamos a hablar sobre? Tenemos que tener claro la vida, la persona del Señor Jesucristo, para que podamos hablar de su obra, la obra redentora de Cristo. Tiene que ver, y esto tiene que ver con el Evangelio, y no podemos resumirlo. Tiene que ver con la encarnación. Dios se hizo carne en la persona de Jesucristo, lo enseña Juan 1:14. Tuvo una vida perfecta. Cristo nunca pecó. ¿Cuántos lo saben? Nunca. Hebreos 4:15. Él es el Cordero sin mancha, apto para ser el sacrificio agradable a Dios, porque Él obedeció perfectamente en todo asunto en la ley. Muerte. En la cruz, Cristo toma nuestro lugar, recibe la ira de Dios que nosotros merecíamos. Primera de Pedro 3:18. Hizo un sacrificio expiatorio. Pero tenemos que pasar por todo eso. ¿Usted se imagina que alguien pueda decir, bueno, pero tenemos que hablar de todo esto? Si no tuviéramos que hablar de todo esto, entonces Cristo tampoco hubiese muerto en la cruz y nos evitaríamos esto. Pero esto es de lo que nosotros creemos en los hechos que enmarca el Evangelio, y el Evangelio dice que Jesús es el sacrificio propiciatorio que satisface la ira de Dios, que somos justificados por su vida perfecta y que nos es imputada esa obediencia, que resucita al tercer día. 1 Corintios 15:4. Esto significa que el Padre aprobó el sacrificio de Jesús. Su resurrección muestra que nuestros enemigos, la muerte, Satanás y el pecado, fueron derrotados. Luego Él asciende a los cielos. Lucas 24:51. Se sienta en el trono de Dios. Él se sienta en el trono a la derecha del Padre, y Jesús está sentado a la diestra del Padre gobernando. Primera de Pedro 3:22. Hablamos de su segunda venida. Regresará a su pueblo. Hechos 1:11. Este es el Evangelio que debemos conocer. Este es. De esto se trata la Biblia. ¿O qué queremos oír? Hay una doctrina que es parte del falso evangelio, que se llama la doctrina de la prosperidad. Entonces usted fácilmente puede entrar y encontrar a estos pastores que vienen a matar, robar y a destruir, porque son los pastores. No es Satanás. ¿No? ¿Quiénes son? ¿No? Porque siempre nos han dicho, el diablo vino a... No, lea el texto. No es así. Y entonces dice, bueno, hoy hay una nueva unción, la unción de la tarjeta de crédito. La unción de la tarjeta. Usted saque su tarjeta, usted ofrende tanto.
y en su cuenta aparecerá el doble. Eso es lo que están predicando. Bueno, ¿cuántos quieren aquí un milagro? El milagro cuesta, dicen. ¿Quieren un milagro? Entonces ofrende y el milagro. ¿Quiere salvación para su familia, protección? Y enmarcan todo el mensaje del evangelio con un propósito. ¿Cuál es? Claro, la prosperidad, bienestar. A usted, mejor dicho, el mejor trabajo. Mire, ¿usted que hace secretaria? No. Mire, Dios, esto te dice el Señor, dicen. En 3 meses tú serás la dueña de esa compañía. Y entonces dicen unas bestialidades. Y usted ve a la gente ahí. Y cuando pasan los 3 meses y nada. Y entonces que le faltó fe, le faltó ofrenda, le faltó ofrenda. Es muy triste. Y cuando hablamos del evangelio, este es el evangelio, la gente. ¿El evangelio? ¿En serio? Tenemos que hablar de muerte, de clavos, de cruz. ¿Ese es el evangelio? ¿O qué queremos escuchar? ¿Qué es lo que queremos oír? Ahora, hablamos de la persona de Jesucristo, de la obra de Jesucristo, y ahora vamos a hablar de ¿qué? Sustitución. Mire lo que dice Primera de Pedro 3:18, porque también Cristo murió por los pecadores una sola vez, el justo por los injustos. ¿Qué es la sustitución? Y es así de sencillo. La sustitución no es un asunto complicado, pero necesitamos entenderla. ¿Sí? Entonces, vamos a llamar a Lisenhauer. Ven, tráeme esta silla aquí. Y Cecitar, por favor, pon esta silla, otra silla aquí. La vez pasada César estaba perdido. Esta vez va a ser Jesucristo. Eso. Córrela para acá un poquito. Eso. Listo. Entonces, párate al lado, párate al lado. La silla del juicio. El que está sentado aquí es un hombre condenado. Es un hombre juzgado, fue hallado culpable y fue condenado a muerte. El que está sentado ahí. ¿Cierto? Recuerden, son solo actores. Siéntate, por favor. ¿Sí? La silla del juicio. La silla de la gracia, de la misericordia, de la justicia. La silla de la inocencia, de la santidad, de la pureza, de la integridad. Esta es la silla. Ahí está sentado Jesucristo. Entonces, por favor. Listo. ¿Qué es la sustitución? Por favor, se ponen de pie. El injusto se sienta. El justo, él se sienta. ¿Qué pasó? Eso es así de sencillo, la sustitución. El injusto, el pecador, se sienta en la silla de justicia. Y él sentado en esa silla recibe toda justicia. Él es visto de forma justificada. No se le imputa ningún cargo. Es como si vieran a la persona que estaba sentada en ese lugar. Y el justo viene y se sienta en la silla de la injusticia y toma el lugar y muere en lugar del injusto. Esto es sustitución. Entonces, denme un segundo, no se muevan. ¿Qué pasa? Entonces vamos a resumir. La persona de Jesucristo. Este es el evangelio. Necesitamos hablar de la persona de Jesucristo. ¿Cierto? Ya hablamos. De la obra de Jesucristo. Pero si usted habla de la persona de Jesucristo y de la obra de Jesucristo sin la sustitución, entonces no entenderán.
Cuando usted y yo entremos al reino de los cielos, usted y yo entraremos al reino de los cielos con el pasaporte de Jesucristo. ¿Entienden esto? Es por los méritos de Cristo que entramos. Nosotros entramos al reino de los cielos porque el que está en esa puerta, en el acceso, nos ve como a Cristo. Porque fuimos sustituidos por Cristo. Ya no somos nosotros, sino Cristo que vive en nosotros. Y esta sustitución necesitamos predicársela al incrédulo. ¿Cómo así? Bueno, entonces el evangelio es esto. Hablamos de la persona de Jesucristo, la obra de Jesucristo y la sustitución. Sin la sustitución, entonces, ¿qué pasaría? Bueno, son dos historias maravillosas, la persona de Jesucristo y la obra de Jesucristo. Pero si yo no lo aplico a mi vida, entonces, ¿cómo me afecta? Sustitución. Jesús tomando el lugar del culpable y el culpable tomando el lugar del inocente. Sustitución. ¿Cuántos entienden la sustitución? Por favor, explíquesela a la persona que está a su lado. Pueden sentarse y seguir siendo Cristo. Estoy acabando. Jesús toma nuestro lugar de culpable, dándonos su lugar de santo e inocente. Así que, estas son las Escrituras. Esta es la verdad. La fe se apoya en este fundamento. La fe no puede ser separada del entendimiento y del conocimiento. ¿Cómo se puede recibir algún conocimiento de Dios si nuestra mente no puede comprenderlo? Es que yo no lo entiendo. Me queda más fácil cuando me dicen, no estudie, deje que el pastor estudie por nosotros, usted viva su vida y ya. Y trate de adaptar su cristianismo a su estilo de vida, el cristianismo y ya. Tranquilo. Evite las groserías, deje las borracheras y bueno, manéjese con cuidado. No es así de sencillo. Usted necesita comprender lo que necesita creer o lo que debe creer. De hecho, el credo más antiguo que se conoce era muy sencillo. Es este: Jesús es el Señor. ¿Es posible que alguien pueda pronunciar estas palabras sin entenderlas? Sí. Sí, alguien las puede pronunciar sin entenderlas. Alguien puede repetir esta oración sin saber lo que significa. Pero si uno pronuncia las palabras sin entenderlas, entonces no está afirmando realmente lo que las palabras significan. Usted está diciendo, Jesús es el Señor, pero no lo entiende. Pero lo dije. No. Necesita entenderlo, porque eso necesita bajar de su entendimiento a su corazón. Necesitamos creer, pero para creer necesitamos entender. No, es que para mí es muy difícil, hermano. Tiene que írsele la vida en entender. Entienda. Busque la forma de entender, porque lo que está en juego es su alma eterna. Entienda, comprenda, analice, tenga un criterio del evangelio, tenga un criterio de la persona de Jesucristo, reconozca los hechos del evangelio y entienda la sustitución, para que pueda aplicar el evangelio completo a su vida. Hablar solamente de Jesucristo, podríamos llamar a la gente al moralismo y sería muy difícil. Hablar de su obra sería, sin hablar de la persona de Jesucristo, muchos dirían, no, es un hombre que murió ya. Como me dijo alguien, sí, Jesús era como un Mandela. Y lo comparan con otro hombre. No entienden a la persona de Jesucristo, y como no entienden a la persona de Jesucristo, no entienden el evangelio. ¿Cuántos entienden esto?
Para que usted pueda entender el Evangelio necesita conocer al corazón del Evangelio, que es la persona de Jesucristo, su obra. Y ahora, para que pueda hacer una aplicación correcta, necesitas hablar de la sustitución. Ahora, para creer en el Evangelio definitivamente necesitamos la fe en Jesús. Ahora, estoy terminando con esto. Ahora sí les voy a explicar el texto que leímos al principio. Bueno,